Saludos y bienvenidos a este espacio con el profe Marciano. Ya estamos en la séptima entrega de esta serie de videos que hemos preparado para ti, cuyo propósito es ayudarte a obtener excelentes resultados en la prueba nacional de matemática. Seguimos avanzando e iniciamos con el primer problema. El primer problema dice: se tienen tres segmentos de recta con longitudes de 5 centímetros, 7 centímetros y 10 centímetros. ¿Es posible formar un triángulo con estos segmentos? Bueno, para determinar si es posible formar un triángulo con tres segmentos de recta, se debe cumplir la desigualdad triangular, que establece que la suma de las longitudes de cualquiera de dos lados de un triángulo debe ser mayor que la longitud del tercer lado. Entonces, vamos a ver esas desigualdades triangular. 5 centímetros, que es la longitud de un lado, más 7 centímetros, que es la longitud de un segundo lado, es mayor que 10, que es la longitud del tercer lado. Por lo tanto, 5 más 7 es igual a 12 y 12 centímetros es mayor que 10 centímetros. Por lo tanto, cumple con la desigualdad triangular. Pero vamos a ver las tres comparaciones. 5 más 10 centímetros mayor que el tercer lado, que es 7. 5 más 10 centímetros es igual a 15 centímetros, que es mayor que 7 centímetros. También es verdadero. Vamos a hacer la siguiente comparación. 7 centímetros más 10 centímetros, que son dos lados, la longitud de todos los lados, es mayor que la longitud del tercer lado, que es 5 centímetros. 5 más 10 centímetros igual a 17 centímetros, que es mayor que 5 centímetros. Por lo tanto, mediante la desigualdad triangular podemos notar que los segmentos de recta o la longitud de los segmentos de recta se cumple con la desigualdad triangular. Por lo tanto, se puede decir que es posible formar un triángulo con estos tres segmentos. Entonces, la respuesta correcta es la B. Seguimos con el problema 2, que dice: si dos lados de un triángulo miden 8 metros y 12 metros, ¿entre qué valores debe estar la longitud del tercer lado X? Bien, para determinar entre qué valores debe estar la longitud de un tercer lado de un triángulo, aplicamos el teorema de la desigualdad triangular, que este teorema establece que la suma de las longitudes de dos lados de un triángulo debe ser mayor que la longitud de un tercer lado. Entonces vamos a iniciar de la siguiente manera. La suma de los dos lados conocidos debe ser mayor que el tercer lado. Y le hemos llamado a ese tercer lado, le hemos llamado X, ya que no lo conocemos. Por lo tanto, 8 más 12, que son los lados conocidos, debe ser mayor que X. Por lo tanto, si sumamos, 8 más 12 igual a 20, que es mayor que X. Por lo tanto, X debe ser menor que 20. Seguimos. La suma de un lado conocido y el tercer lado debe ser mayor que el otro lado conocido. O sea, 8 más X debe ser mayor que 12. X debe ser mayor que 12 menos 8. Por lo tanto, X debe ser mayor que 4. La siguiente en comparación es: la suma del otro lado conocido y el tercer lado debe ser mayor que el primer lado conocido. O sea, 12 más X debe ser mayor que 8. Por lo tanto, X debe ser mayor que 8 menos 12. X debe ser mayor, 8 menos 12 es negativo 4. Pero esta desigualdad no es útil en este contexto, ya que una longitud no puede ser negativa. Por lo tanto, podemos concluir que la longitud del tercer lado debe estar entre 4 y 20. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Seguimos con el problema 3, que dice:
Un cartero necesita ir de la ciudad A a la ciudad B y luego a la ciudad C. Sabe que la distancia directa de A a B es de 10 kilómetros y de B a C es de 7 kilómetros. Si la distancia directa de A a C es de X kilómetros, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre X es correcta? Bien, vamos a partir del siguiente triángulo que me forman las tres ciudades. De la ciudad A a la ciudad B hay 10 kilómetros, de la ciudad B a la ciudad C hay 7 kilómetros, de la ciudad A a la ciudad C no conocemos cuántos kilómetros hay. Usando el teorema de la desigualdad triangular que establece que la suma de dos lados conocidos, de las longitudes de dos lados conocidos de un triángulo debe ser mayor que el tercer lado, podemos decir que la suma de los dos lados debe ser mayor que el tercer lado. O sea, 10 más 7 debe ser mayor que el tercer lado, que es X. Por lo tanto, 17, que es la suma de 10 más 7, debe ser mayor que X. Por lo tanto, X debe ser menor que 17. La suma de los otros dos lados también debe ser mayor que el tercer lado. O sea, 10 más X debe ser mayor que 7. Por lo tanto, X debe ser mayor que 7 menos 10, que es negativo 3. Pero ya sabemos que la longitud no puede ser negativa. Por lo tanto, esta no se aplica, no corresponde. La última combinación que debemos hacer es 7 más X mayor que 10. Por lo tanto, X debe ser mayor que 10 menos 7, que es 3. X debe ser mayor que 3. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D, que dice que X debe ser mayor que 3 kilómetros y menor que 17 kilómetros. Seguimos con el problema 4 que dice: una rueda de bicicleta tiene un radio de 30 centímetros. Si la rueda da una vuelta completa, ¿qué distancia recorre la bicicleta? Bien, como la rueda da una vuelta completa, quiere decir que determinando la longitud de la circunferencia de la rueda, podemos hallar la distancia que recorre la bicicleta. Y la longitud de una circunferencia es igual a 2pi por radio. Por lo tanto, 2 por el pi, que es 3.14, por el radio, que es 30 centímetros. Si multiplicamos todo eso, 2 por 3.14 por 30 centímetros, eso es igual a 188.4 centímetros, que es la distancia que recorre la bicicleta cuando la rueda da una vuelta. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Seguimos con el problema 5 que dice: una cancha de baloncesto tiene forma rectangular con una longitud de 28 metros y un ancho de 15 metros. Si un atleta recorre alrededor de la cancha una sola vez, ¿cuál es la distancia total que recorre? Aquí tenemos una cancha que tiene 28 metros de largo, 15 metros de ancho. Como la cancha tiene forma rectangular, quiere decir que tiene dos pares de lado con la misma longitud. Por lo tanto, el perímetro será igual a 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Por lo tanto, el perímetro será igual a 2 por el largo, que es 28 metros, más 2 por el ancho, que son 15 metros. Si multiplicamos 2 por 28 metros, eso es igual a 56 metros, más 2 por 15 metros, igual a 30 metros. Si sumamos 56 metros más 30 metros, eso es igual a 86 metros. Quiere decir que el atleta recorre 86 metros alrededor de la cancha una vez.
La respuesta correcta es la B. Esperamos que este video te haya sido de mucha utilidad. Te invito a suscribirte a mi canal para no perderte los próximos videos, a darle un like, a dejarme tus comentarios, a compartirlos con tus compañeros y amigos y nos vemos en el siguiente video.